Saludos a todos nuevamente con un curso sobre los pasos para romper el miedo, el temor. No es bueno que tengamos temor, no es bueno que sigamos estancados, obstaculizando lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque el miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo no permite que avances. Entonces, si nosotros podemos ver el miedo desde otro punto de vista, vamos a vencerlo. Vamos a hacer unos pasos y quiero que aprendas a vivir sin temores, sin angustia, sin ansiedad. Y la clave es vivir por fe, porque si nosotros cambiamos ese temor por fe, va a cambiar nuestra vida, nos va a liberar de todo obstáculo, porque es un impedimento grandísimo el temor. Entonces, en lugar de estar tenso, de estar negativo, cuando afrontas una actividad o afrontas un reto, pues podrás evaluar todas las situaciones de la vida con confianza. Y esto es una bendición grandísima de Dios que nos ha ofrecido a todos, pero que muy pocos aprovechan de eso. Eh, como consejera les puedo decir que hay un método que se hace, que se ejecuta y que es productivo para vencer la angustia y el temor. La palabra de Dios dice que por nada nos angustiemos, que no nos preocupemos por nada, que no se afanen por nada. Entonces no lo hagamos. Si nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra, pues hay que obedecer su palabra. Entonces, si tienes un problema con el temor, comienza a memorizar estos pasos, síguelos a diario y repítelos. En psicología hay que estar haciendo ejercicios mentales para que todos esos pensamientos que son de Dios, hay que grabarlos en nuestra mente, memorizarlos hasta que hagan un surco en nuestro cerebro y queden completamente grabados, y de esa manera se va a repetir y repetir y repetir, a formar un hábito, una costumbre y un estilo de vida. Y allá es donde queremos llegar, a esa valentía, a esa fuerza, a ese coraje, a no tener absolutamente miedo de nada. Y el primer paso es confrontar esas reacciones de temor como pecado. Porque si nosotros no vemos el temor como pecado, siempre lo vamos a justificar. Entonces, Dios dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, recordemos que ese sentir temor o cuando hacemos algo que nos da miedo, si nos impide hacer algo que deberíamos hacer, si ese temor obsesiona nuestros pensamientos durante un tiempo, pues eso es malo, eso no está bien, eso es pecado. Entonces no justifiquemos el temor. Si nosotros lo estamos siempre excusando, es que yo soy así, es que yo nací así, es que no, pues que me toca hacer, pues aguantarme, no, es que eso, qué miedo, qué susto, ay no, a mí me da, no, eso yo no lo puedo hacer. Cuando dice Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces la solución es que cuando nosotros afrontemos el temor como pecado, en ese momento lo vamos a ver de diferente forma y ya estamos admitiendo que es un pecado y Dios no quiere que el pecado te domine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En segundo paso es confesar ese temor como pecado, y Dios elimina el pecado de una manera activa. Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y nos saca todo pecado. Entonces, en ese momento nosotros ya estamos limpios de todo pecado y cuando lo hayas confesado, dale gracias. Gracias a Dios porque Él te hace fuerte y valiente.
Entonces, pídele a Dios que quite ese hábito de temor. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces ya hemos visto que el temor es un hábito que Dios no quiere que gobierne en nuestra vida. Entonces hay que hacerlo, hay que vivir con esa voluntad, esa fuerza, ese poder, esa confianza, y Él nos dará la victoria. Ahora, en otro paso es pedir la llenura del Espíritu Santo. Ya nos sacó el pecado, ya nos limpió del pecado, entonces ahora Él está conmigo. Entonces te pido, Padre Santo, que me llenes, lléname de tu amor, de tu gozo, de tu paz, lléname de tu Santo Espíritu. Entonces confesamos nuestros pecados en el nombre de Jesús, volvemos a recibir la llenura del Espíritu Santo, pedimos la llenura del Espíritu Santo, pedimos que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y por fe damos gracias a Dios por la victoria de vencer el temor. Entonces damos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, para que nosotros siempre estemos dando gracias por todo lo que nos pasa. Y de esa manera repetir y repetir y repetir la fórmula que les acabo de decir. Porque eso es gradual, eso no es que de la noche a la mañana ya no tengo miedo. No, eso es repitiendo, concentrándonos en nuestra mente, en nuestra alma, nuestras emociones, dirigiendo nuestros pensamientos para que cada vez que llegue un temor, no lo acepto, no acepto ese temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Señor, te pido perdón por este temor. Señor, saca este temor de mi vida. Y de esa manera voy repitiendo y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú me haces una persona valiente, una persona esforzada, una persona fuerte. Gracias porque contigo todo lo puedo. Gracias porque contigo tengo la victoria. Gracias. Y eso es gradual. Ahí va poco a poco. Dejas de sentir temor, afrontas tu pecado, pides perdón, pide volver a ser lleno del Espíritu Santo, le das gracias a Dios por fe que así ha sido. Y así vas a romper con ese temor. Fíjense que no es difícil, es fácil, y es cuestión de fe, de confianza, de que tenemos un Dios grande, poderoso, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, esta es la solución. Pasos para romper el miedo. Los invito nuevamente a la Academia de Formación Integral, donde estamos dando cursos sobre desarrollo personal, sobre crecimiento espiritual, y para que puedas vencer todas esas emociones dañinas de tu pasado y puedas transformar esos temperamentos, ese carácter que has adquirido por medio de los años, y que Dios tiene toda la disposición para ayudarte. Así que es cuestión de decidir, cambiar y mejorar. Que estés muy bien y hasta pronto.